Buen día, feliz martes, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hoy hablaremos de la aprobación de esta iniciativa de ley 5933 vinculada directamente al tema de vacunación en Guatemala. Veamos el reportaje para entrar de lleno en el tema. El país se encuentra en una de las peores crisis sanitarias por la pandemia. 300,000 dosis de vacunas compradas a COVAX y 500,000 donadas por Estados Unidos no pueden entrar a Guatemala por el atraso de las autoridades del Ministerio de Salud, el Gobierno Central y el Congreso de la República. Diputados de oposición del Congreso cuestionaron seriamente el gobierno de Alejandro Yamatei, especialmente a la ministra de Salud, por la negativa en crear de manera urgente los mecanismos que permitan al país recibir varios lotes de vacunas COVAX y otras donaciones. El fin de semana, diputados de varias bancadas se instalaron frente al Congreso para la recolección de firmas y presionar a los diputados oficialistas con el objetivo de que convoquen de manera inmediata a sesión plenaria y el Congreso apruebe de carácter de urgencia nacional la iniciativa de ley 5933, exención y compensación por vacuna COVID-19. Esta ley le permitiría al país recibir donaciones de vacunas, creando el mecanismo de exención de responsabilidad para las farmacéuticas y un mecanismo de compensación para la población en casos de efectos secundarios provocados por la aplicación de estas contra el coronavirus. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Un tema de vital importancia para la realidad guatemalteca y la preocupación de muchos ciudadanos. Y antes de presentar a la entrevistada que hoy nos acompaña para conocer algunos datos más sobre esta iniciativa de ley, saludo a Jorge Laguardia, que tiene información al respecto. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo, muy buenos días, muy buen martes para toda la audiencia de Viva la Noticia. Tenemos información importante respecto a esta iniciativa de ley, de qué trata también para poder entrar en contexto. Sucedía que el pasado 24 de junio el gobierno presentaba dicha iniciativa de ley 5933, la cual busca eximir a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por algún efecto adverso que pudiera generar la vacuna en las personas que sean inmunizadas en el sistema público de Guatemala. Además, crea un mecanismo de compensación para las personas que, luego de ser vacunadas contra COVID-19, resulten hospitalizadas con alguna discapacidad o incapacidad persistente o significativa, o aún así también puedan fallecer. Esa ley es la que exige la farmacéutica Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson para que se puedan utilizar las vacunas contra COVID-19 que ellos fabrican actualmente. Por ello, según el gobierno, esta legislación serviría para recibir donaciones o incluso para negociar compras directas con dichos fabricantes. En la información que tenemos de la actualidad, Ricardo, tenemos siempre un experto que nos permite salir de todas las dudas relacionadas con este tema, así que regresamos contigo. Gracias, Jorge. Datos importantes para sumar, por supuesto, a esta entrevista. Saludo a Lucrecia Hernández. Ella es diputada de la bancada Semilla. Gracias por acompañarnos esta mañana. El punto fundamental para arrancar esta entrevista es hablar de algunos lineamientos de esta iniciativa de ley, la 5933, que es planteada por el Ejecutivo para ser aprobada por temas vinculados a la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué nos dice al respecto? Nos referimos a la iniciativa 5633, que es una ley para la exención de responsabilidad y también para la creación de un mecanismo de compensación para aquellas personas que pudieran ser afectadas, dañadas seriamente por la vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? Hay que entender que esta exención de responsabilidad es para exonerar, por decirlo de alguna manera, de la responsabilidad civil a los fabricantes de la vacuna. Es algo que los fabricantes de vacuna requieren de los estados cuando se utilizan tecnologías como vacunas o medicamentos que son autorizados para uso de emergencia, ¿verdad? Entonces, esto aplica únicamente para esto, ¿verdad? Para vacunas que están autorizadas en uso de emergencia. También los fabricantes de vacunas piden el requisito de que el Estado se haga cargo de compensar económicamente a las personas que pudieran ser dañadas por la vacuna, ¿verdad? Que todavía está, digamos, pendiente de terminar todos sus procesos de ensayos clínicos para la aprobación, digamos, final y autorización final por parte de autoridades reguladoras. Indudablemente han surgido problemas que han tenido que ver con esta convocatoria para conocer esta iniciativa de ley. ¿Qué nos dice al respecto? La verdad es que es una iniciativa de ley que no nos gusta mucho porque sabemos que es una forma de los fabricantes
de lavarse las manos o de no ser, digamos, imputables, ¿verdad? De no correr con demandas por parte del Estado de Guatemala o de no correr por parte digamos, compensar y tener que incurrir en gastos sobre personas afectadas. Sin embargo, dado que es un requisito, pues le urge al país, porque si nosotros no tenemos esta ley, no pueden entrar marcas de vacunas como la de Pfizer, Moderna o Johnson Johnson, que ya están, digamos, listas para ser enviadas a Guatemala a través del mecanismo COVAX, ¿verdad? Que son vacunas pagadas, o que pueden ser donadas por países como Estados Unidos, que ya ha ofrecido alrededor de 1.500 millones de dosis. Entonces, por eso urge. Y urge también porque el Ministerio de Salud tiene muy poca disponibilidad de vacunas, ¿verdad? Hasta hace una semana tenía menos de 5 días de disponibilidad, o sea, de dosis suficientes. Después entró toda esta donación de México, sin embargo, esto también nos alcanza para menos de una semana. Entonces, estamos hablando de alrededor de 5 o 6 días de vacunas disponibles. Así que si no entran en este momento las dosis de Pfizer, de COVAX y la donación de Estados Unidos, nos vamos a quedar con la vacunación completamente pausada. Diputada, nos gustaría conocer, para que la gente pueda entender un poco más, las ventajas, pero también las desventajas que puede tener esta iniciativa de ley. Nosotros sabemos que esta iniciativa de ley entró a las 8:30 de la mañana del jueves pasado y esperábamos que la Comisión Permanente del Congreso nos convocara para el viernes, ¿verdad? Porque se necesitan 24 horas de convocatoria. Y sin embargo, nos envió la convocatoria hasta el jueves en la noche y convocándonos para el martes 29. Entonces, eso pues son demasiados días, ¿verdad? Días en los que el país se va a quedar sin vacunas y sabemos que cada día que pasa y que no estamos vacunando personas, pues estamos hablando de miles de contagios y decenas de fallecimientos por COVID. Y el contenido, digamos, de esta iniciativa sí muestra que la verdad es que el Ejecutivo mandó una iniciativa con muchas deficiencias y con muchos vacíos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se habla que una persona que pueda tener algún tipo de discapacidad por haberse, digamos, puesto la vacuna, tendría únicamente 3 salarios mínimos mensuales, ¿verdad? Como forma de compensación económica. Igual pasaría con una persona que fallece por la vacuna, tendría únicamente 3 salarios mínimos mensuales. Nosotros no estamos de acuerdo con el monto, entonces estaremos haciendo una propuesta para poder, digamos, compensar económicamente de forma adecuada a las personas que pudieran ser afectadas por la vacuna. ¿Qué podemos esperar para la sesión de esta tarde? Está contemplado, entre otras cosas, aprobar esta iniciativa de urgencia nacional. ¿Lo ve factible? ¿Está el escenario dado para que se produzca? Yo entendería que la alianza oficialista y el Ejecutivo deberían de estar empujándolo de forma urgente, ¿verdad? Porque no tenemos ya vacunas disponibles. Esperaría que sí, que si el Ejecutivo lo envió, pues tenga apoyo de la alianza oficialista, pero lo que vemos es mucha indiferencia. Entonces creo que sí se va a llegar, digamos, a algún acuerdo, pero pareciera que en este tipo, digamos, de iniciativas no existen los incentivos políticos o económicos suficientes por los cuales hemos visto que el legislativo sí se mueve, ¿verdad? Que se mueve más para otro tipo de cosas como juramentación de personas para magistrados a la Corte de Constitucionalidad o el Tribunal Supremo Electoral, digamos, u otro tipo de iniciativas que pareciera estar más vinculadas a cuestiones de impunidad y del sistema de justicia. ¿Cómo analiza el trabajo que se ha realizado por parte del Ministerio de Salud en este combate a la pandemia? La situación en la que estamos como país respecto a la pandemia de COVID-19 es sumamente preocupante, ¿verdad? Estamos viendo que tenemos más de 2.000 casos diarios, más de 50 fallecimientos diarios por COVID. Vemos a un gobierno que no toma medidas, ¿verdad? Que las medidas que existen tampoco las hace cumplir, que no hay castigo para aquel que incumpla con las medidas. El semáforo no está funcionando.
tenemos ya los hospitales saturados, desabastecidos, pidiéndole a la población que cubran los medicamentos. No tenemos suficientes rastreadores, no hay vigilancia epidemiológica, no tenemos suficientes pruebas y ahora resulta que también nos vamos a quedar sin vacunas. Entonces, el llamado a la población es a que sigamos demandándole al gobierno que responda, que cumpla con su obligación de velar por el derecho de la población y también a que nos cuidemos, ¿verdad? En la medida de lo posible, que solamente salgamos a las actividades, digamos, productivas de trabajo que son necesarias y que nos resguardemos en casa, tanto por la salud propia como la salud de los demás. Muchísimas gracias a la diputada Lucrecia Hernández, ella es de la bancada Semilla. Hoy hablamos justamente de este pedido de aprobación de iniciativa de ley 5933, tema completo vinculado a las vacunas del COVID. Veremos qué pasa esta tarde en la sesión del Congreso de la República.